Muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se me oponen, y muchos los que de mí aseguran, Dios no te salvará. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo, tú eres mi gloria, tú me mantienes en alto la cabeza. Bienvenidos, hermanos, a esta transmisión de domingo, bienvenidos desde sus hogares, de la familia de Génesis que nos encontramos en el lugar santo transmitiendo. Les enviamos un caluroso saludo y los invitamos que con el mismo fervor, amor que tenemos en este lugar, levantemos este culto para nuestro Señor, este culto de acción de gracias en esta mañana. Vamos a comenzar el servicio con una oración y inmediatamente después los siguientes puntos. Desde sus hogares vamos a orar. Acompáñenme a esta oración. Señor bendito, te agradecemos, Padre, tu bondad, tu misericordia, Padre, porque después de esta semana, Señor, en todas las actividades que tenemos, has estado presente tú, Señor, en todas nuestras actividades. Gracias porque podemos ver tu cariño, tu amor, Señor, en las muestras sencillas, Señor, como tener el alimento, Señor, como proveer el trabajo, Señor, y en las muestras más evidentes, Señor, como es el cariño de familia, Señor. Gracias porque todas tus misericordias son nuevas, Señor, y nos las permites, nos las acercas, Señor. Queremos entonces al final de esta semana llegar ante ti, Señor, para ofrecerte este culto, Señor. Te rogamos que tú lo recibas con olor fragante, Señor, porque lo hacemos reconociéndote como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Señor. Lo hacemos reconociéndote que tú tienes el control de todas las cosas como el soberano, Señor, rindiéndonos a ti, Señor. Recibe este culto entonces, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Muchas gracias por todas tus bendiciones y en el nombre de Jesucristo te agradecemos tus bondades. Amén. Tenemos ahora, hermanos, el himno número 45.
Vamos a abrir sus Biblias en 2 de Timoteo del 2, del 1 al 8. Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, y para proclamarlo me nombro heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Quiero, pues, que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Hermanos, vamos a tener un momento de alabanzas. Si en sus hogares gustan ponerse de pie para acompañarnos, adelante. Señor, te adoramos con todo nuestro corazón por todo lo que has hecho, Dios, y por lo que harás, Padre Santo. Te decimos, te amamos, Padre. Tú eres todo para nosotros, Señor. Y declaramos con nuestras bocas que no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Dios. Te amamos, Señor. Cántale al Señor desde donde quiera que estés. Dile: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Jesús. Una vez más, dile: Cristo, yo te amo. Díselo al Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Declara que no hay nadie como Él. No hay nadie como tú. Jesús, Jesús. Y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si yo a ti no te tuviera, si lo hubiera conocido. Dónde estuviera, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Dile con todo tu corazón: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Jesús. Jesús. Y no sé dónde estuviera, dile al Señor, hermano. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera,
si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido, si no hubiera conocido al Dios que me ama, y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera, oh Señor Jesús, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Tú eres el Rey de Gloria. Repite después de mí, tú eres el Rey de Gloria. Oh Señor, te alabamos. Cántala, Señor, con todo tu corazón. Dile, tú eres el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, mi conciencia me recuerda que necesito su perdón, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él es el Rey de Gloria. Él me lo ofrece hoy, oh Rey del universo, oh Rey del universo, y príncipe de paz, y príncipe de paz, revelándome los cielos, revelándome los cielos y los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela, mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Y la Señora, su nombre es Cristo, Jesucristo. Dile, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Sí, ¿quién es el Rey de gloria? ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad, de poder y majestad. Él es sabio sin medida, Él es el Rey de amor y paz. Señor de cielo y tierra, Señor de cielo y tierra, y el único creador. Sí, Señor, ¿quién es el Rey de gloria? Eres todo para mí. Su nombre es Cristo, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, solo voces. Su nombre es Cristo, Jesucristo,
Rey de mi ser, Rey de gloria. Una vez más, solo las voces. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres quien nos auxilia en nuestras tormentas y en nuestras tribulaciones, Padre Santo. Es por eso que te alabamos, Señor, y como polluelos nos acobijamos bajo la sombra de tus alas, Padre Santo. Y tú nos has hecho libres por la sangre preciosa de Jesús. Amén. Cántale al Señor y dile: me has hecho libre. Con júbilo desde donde estás, hermano, desde tu casa, dile al Señor: libre, tú me has hecho libre. Va, 1, 2, 3, 4. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. ¿Libre para qué? Para cantar, para danzar, para gozar. Dile al Señor: yo soy libre, libre, yo soy libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado. Oh sí, Señor, libre, yo soy libre. ¿Libre para qué? Para cantar, para danzar, para gozar. He vencido al enemigo, cántale al Señor. He vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. He vencido al enemigo, he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre, 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 yo soy libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Dile al Señor: he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. He vencido al enemigo, he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre, 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 yo soy libre, yo soy libre. Y las cadenas se han roto, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, yo soy libre. ¿Libre para qué? Para cantar, para danzar, para gozar, para cantar, para danzar, para gozar. Una vez más, para cantar, para danzar, para gozar. Nos gozamos en tu presencia, Dios. Nos gozamos en ti, Jesús. Y a ti solo te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Es una bendición estar juntos nuevamente. Tuvimos que hacer algunos movimientos respecto a este culto, pues por las votaciones, como ustedes saben, que se están llevando a cabo. Así es que tuvimos que grabar algunas cosas en el templo. El mensaje lo grabamos aquí en la casa, pero bueno, pues estamos glorificando a Dios con este acto de culto. Voy a pedirles por favor que busquen allí en Primera a Timoteo, la primera epístola de Pablo a Timoteo, y vamos a leer el capítulo 2 y leeremos del verso 1 al verso 4. Les invito para que sigan con su vista mientras yo estoy leyendo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera:
Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a hacer una oración. Padre eterno, en el nombre de Jesucristo te rogamos que nos bendigas en esta hora, Señor, que hemos de estar escuchando tu palabra. Habla a nuestros corazones, Señor, dinos cuál es tu voluntad respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy. En Jesucristo, amén, Señor. Amén. Pues, hermanos, respecto a nuestras responsabilidades cívicas, como la que se está llevando a cabo hoy, y estoy seguro que muchos de ustedes ya fueron y cumplieron con dicha responsabilidad, o sea, el de votar por los diferentes candidatos, ¿no?, que se han postulado. Bueno, seguramente pues usted tenía su candidato ya escogido, ¿no? Y creo que lo hizo con toda responsabilidad, sabiendo que no es cualquier cosa, ya que son gentes que tienen la responsabilidad de guiar al país, de guiar a la gente, al pueblo, de procurar su bienestar. Nosotros tenemos más allá de esto más responsabilidad. Sí tenemos más responsabilidad. No voy a hablar de la participación directa que los creyentes tenemos, que podríamos tener, porque sí, o sea, los creyentes en Jesucristo en un momento dado podríamos participar activamente dentro del mundo de la política y de la vida del Estado. No es nada ajeno a nuestra fe y no es nada ajeno a la Sagrada Escritura. Cuando leemos la Biblia desde el Antiguo Testamento y pasamos por el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar con personajes que jugaron un papel muy importante en la dirección de naciones, de países, incluso de imperios. Pensemos en José. José era nada menos que el virrey del imperio más grande y más poderoso de su tiempo. Estoy hablando de Egipto. Después de Faraón, la persona más importante en Egipto, aun cuando no era egipcio, fue José. Y nada se hacía sin la palabra de José, porque era autoridad, porque era gobierno, porque participaba, ¿no?, dentro del gobierno y de la política del mundo egipcio. Podríamos hablar también de Daniel, que tuvo una participación activa dentro del mundo de la política, en la vida del Estado, en Babilonia y en otros imperios, no solamente con Nabucodonosor, sino aún también con otros emperadores, con otros reyes. Y igual vemos a Daniel y a sus amigos, por cierto, participando activamente dentro del gobierno. Así es que no estamos hablando de algo extraño, ¿no? Hay algunos creyentes y algunas denominaciones que piensan que participar en política pues no es cristiano, ¿no? Algunos llegan a pensar que hasta es del diablo. La verdad es que si de repente la política y la vida de una nación y la vida del Estado se encuentra como está, me parece, por la falta de participación de los creyentes. Claro, creyentes sanos, maduros, porque ya sabemos lo que pasa cuando una persona es puesta en una posición de poder que a veces se marea y se tambalea y pierde la dimensión de las cosas y a veces hasta anda perdiendo la fe en Jesucristo. Pero creo que teniendo la madurez, como los personajes que he mencionado, hermanos, pues los creyentes serían una bendición en la vida de una nación. No vamos a ver en esta ocasión esta situación, vamos a ver solamente nuestras responsabilidades cívicas hoy. ¿Cuáles son algunas de estas responsabilidades? Es lo que vamos a ver en esta hora. Y claro, estas responsabilidades que tenemos, pues son permitidas por Dios. Bueno, es más, Dios las pide, Dios las exige a través de la Sagrada Escritura.
no estamos inventando nada, sino que lo encontramos en la palabra de Dios. Y vamos a ver algunos textos, algunos pasajes, vamos a hacer una breve reflexión de cada uno de ellos y espero que les sirva en algo para cobrar conciencia de nuestros deberes cívicos, que es lo que estamos tratando de ver. Muy bien, ¿qué es lo que pide Dios entonces? En primer lugar, lo que Dios nos pide respecto a nuestras responsabilidades cívicas es que oremos y roguemos por la sociedad y los gobiernos que están al frente de ella. Que oremos y roguemos por la sociedad, o sea, por la gente y también por los que los gobiernan. Es lo primero que vamos a ver. Y claro, pues allí vamos a regresar al pasaje que leímos hace unos momentos. Miren cómo dice. Pablo habla y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. El apóstol San Pablo entonces le está pidiendo a los creyentes del primer siglo. Y el apóstol San Pablo está escribiendo en el tiempo de las persecuciones por parte de los emperadores romanos para con la iglesia. Estamos hablando más o menos del año 60, cuando precisamente vivió uno de los emperadores, pues que sí, persiguió a la iglesia. La semana pasada decíamos de Priscila y Aquila, que habían sido expulsados de Roma por el emperador Claudio. Pero en el año 60 también subió al trono nada menos que Nerón. Y probablemente cuando el apóstol San Pablo está escribiendo esta epístola, era Nerón el que estaba en el trono. Así es que el apóstol San Pablo dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas y oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por qué o por quiénes? Y dice aquí: por todos los hombres. Por todos los hombres. Fíjense que el apóstol San Pablo no está poniendo algún requisito, alguna condición. No está diciendo que oremos por todos los hombres buenos. Tampoco dice oremos por todos los hombres que tienen fe en Jesucristo. Tampoco dice por todos los hombres inteligentes o por los hombres menos capacitados. Tampoco dice que oremos por todos los hombres laicos, ¿no? Déjenme usar este término. O tampoco nos dice que debemos de orar solamente por todos los hombres de Dios, los sacerdotes, ¿no? En aquel tiempo, los fariseos, los pastores en nuestros días. El apóstol San Pablo entonces se dirige a la iglesia, al pueblo de Dios, y entonces le dice que oremos, que roguemos, que traigamos peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, incluidos los políticos, los gobernantes, los presidentes. En aquel tiempo los reyes, bueno, también en nuestros días hay reyes, los emperadores en aquel tiempo. Y está diciendo por todos los hombres, y no está diciendo solamente por los políticos buenos, por los reyes buenos, por los emperadores buenos, por los presidentes buenos, por los gobernantes buenos. Dice aquí la Sagrada Escritura: por todos los hombres. Tenemos la responsabilidad de orar por todos los hombres. Sí, por todos, absolutamente. Pero fíjense que es tan importante el asunto de la responsabilidad que tenemos de orar por las gentes que ocupan posiciones de autoridad, que tienen poder. Hermanos, tenemos la responsabilidad de orar por ellos, porque después de que Pablo dice que debemos de orar por todos los hombres, vean lo que dice el verso número 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia. El apóstol San Pablo ahora dice: debemos de orar por los reyes y por todos los que están en eminencia. Bueno, si quisiéramos hablar en nuestro lenguaje, debemos de orar por los presidentes, por los gobernantes, y de allí por todos los que están en eminencia. Los diputados, los senadores, incluso por la Suprema Corte de Justicia, los ministros que la conforman, igual por los funcionarios del INE. Digo, a lo mejor nos puede gustar, ¿no?, el orar por ellos o no, pero es nuestra responsabilidad orar por ellos, por los presidentes municipales. El apóstol San Pablo, cuando habla de los reyes, pues sí, pareciera ser que encasilla que nuestras oraciones deben de ser por estas personas, por los presidentes ahora, pero dice más adelante: y por todos los que están en eminencia, por todos los que están en eminencia, dice el apóstol San Pablo. Así es que ahora el apóstol San Pablo especifica por quiénes debemos de orar, y de hecho, lo que dice el verso 1 y el verso 1 y los que vienen,
Pues están reforzando ahora el verso 2. Están reforzando lo que dice el verso 2 y tenemos esa responsabilidad de orar por ellos, hermanos, porque a veces no oramos, pero ¿cómo criticamos? No oramos, pero ¿cómo los juzgamos? No oramos por ellos, pero ¿cómo los condenamos? Y sí, la verdad es que la conducta de los políticos, de los gobernantes, de los presidentes a veces no son de echado. Sin embargo, la palabra de Dios dice que debemos de orar por ellos antes que condenarlos, antes que censurarlos, antes que criticarlos, antes que juzgarlos. La palabra de Dios nos dice que debemos de orar por ellos. Debemos de orar por ellos, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Y por qué tenemos que orar por ellos? Sí, porque ya estamos diciendo de que, pues la verdad es que me cuesta hasta trabajo, pero yo creo que un gran número de ellos, y no quiero decir la mayoría de ellos, pero son gente egoísta que piensan en sí mismos, que no piensan en el bienestar del pueblo, sino en su propio bienestar y que ocupan estos puestos para servirse de dichos puestos, no para servir al pueblo, a la gente, sino para servirse a sí mismos. La verdad es que es una grosería y es una vergüenza saber cuántos, no solamente miles de pesos o millones de pesos, sino miles de millones de pesos, ¿no? Con los diferentes gobernantes que hemos escuchado. Y son los que ya salieron. Y muchos de los que están, tristemente, sabemos que cuando terminen su periodo empiezan las denuncias y empiezan las investigaciones. Y entonces tuvimos como gobernante a gente que lo único que hicieron fue robar al pueblo, robar a la gente. Y la verdad es que eso sí enoja, sí enoja. A mí en lo personal me enoja. Yo estoy seguro que a ti también te enoja. Y estoy hablando de los gobernantes, pero ¿qué con el presidente municipal o el jefe de gobierno de las alcaldías o de las colonias? O sea, la verdad es que esto es una podredumbre lo que de repente vemos y lo que vivimos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que tenemos que orar por ellos y que tenemos que pedir por ellos. Debemos pedir por ellos. Y ya hay una razón, la razón por la cual debemos de orar por ellos, la razón por la cual debemos de traerlos delante de la presencia de Dios, es lo que dice a continuación, y dice, para que vivamos quieta y reposadamente. Ya saben ustedes cómo se encuentra nuestro país. Nuestro país se encuentra bajo el azote de la violencia, se encuentra bajo el azote del narcotráfico, se encuentra bajo diferentes azotes morales como pues es el aborto. Y ya sabemos toda la situación del feminismo y de toda esta ideología de género y toda esta situación. Hermanos, es terrible. Sin embargo, la palabra santa dice que tenemos que orar por ellos para que vivamos quieta y reposadamente, para que caminemos seguros por las calles, para que no tengamos el temor cuando nuestros hijos salen a la escuela o a trabajar, ¿no? De qué les va a pasar. Pues dice la palabra que debemos de orar por ellos. Debemos de orar por ellos. Estamos hablando de las responsabilidades, déjenme decirlo así, pasivas, ¿no? Ya hablé que también hay una participación activa, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Y luego más adelante el apóstol San Pablo dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, en toda piedad y honestidad. O sea, debemos de orar por ellos para que estos gobernantes sean justos y traigan orden al pueblo, a la nación, para que entonces podamos ejercer la piedad y la honestidad, la honradez. Pues es algo tremendo lo que pasamos, lo que vivimos. Ya saben ustedes cuando de repente te agarra el de tránsito, ¿qué haces? A veces tu piedad, tu honestidad quedan manchadas. Tu honradez, tu honorabilidad, tu testimonio como cristiano. La verdad es que es triste y es feo. Pero precisamente por eso es que la palabra de Dios, el apóstol San Pablo, el Espíritu Santo nos dice que debemos de orar por ellos, debemos de rogar por ellos, porque así dice, rogativas y peticiones por ellos. Debiéramos de hacer peticiones por los gobernantes, ¿no? Que ya se les quite lo ladrón, que se les quite lo mentiroso, lo abusivo, lo corrupto.
Deberíamos de traer nuestras peticiones delante del Señor por estas personas. Dice más adelante, allí en el verso número 3, fíjense, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto es bueno. O sea, uno podría decir, no, pues sí, no se merecen ninguna conmiseración. Pues la palabra de Dios dice que tenemos que orar, tenemos que rogar, tenemos que pedir por ellos. Es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Debemos de traer acciones de gracias delante de Dios por ellos. Y les vuelvo a recordar, el apóstol San Pablo se encontraba en el periodo de una persecución cruda, porque era Claudio, ya lo mencionamos, y después nada menos que Nerón. Y el apóstol San Pablo, sabiendo que quien estaba allí gobernando, pues al mundo conocido en aquel tiempo y que repercutía hasta en la provincia más pequeña del imperio, allí donde el apóstol San Pablo se movía, con todo y eso, el apóstol San Pablo decía que oráramos. Y luego dice, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios. Es bueno y es agradable delante de Dios. Es bueno que oremos por ellos. Es bueno que oremos por ellos. Así es que estamos hablando de nuestras responsabilidades y lo que Dios pide es que oremos por ellos, que oremos por estas personas, que roguemos por estas personas que están puestas al frente de los pueblos, de las ciudades, las delegaciones, etc. Vamos a buscar allá en 1 de Pedro 2:17, por favor. 1 de Pedro 2:17. Y voy a leer, si lo tienes, pues puedes orar, puedes leer conmigo, y si no, sigue con tu vista o con tu oído. Dice la palabra de Dios, honrad a todos. Ahora es Pedro el que está hablando, el otro apóstol, ¿no?, más popular. Dice, honrad a todos. Aquí el apóstol San Pedro empieza diciendo que como creyentes debemos de honrar a todos, sin distinción de personas, independientemente, ¿no?, de su estatus social, cultural, independientemente de su raza, de su color, independientemente de su lengua. Debemos de honrar a todos. Esto es, debemos de respetar a todos. Debemos de reconocer en cada ser humano que hay dignidad en ellos, porque ya sabemos, Dios creó al ser humano, al hombre, a la mujer, los creó, sí, varón y hembra, pero conforme a su imagen y conforme a su semejanza. O incluso más allá de su edad. Igual el anciano que el bebé, que el niñito, tienen respeto y merecen dignidad, porque fueron creados a la imagen de Dios. Y el apóstol San Pedro entonces aquí nos dice, honrad a todos. Pero luego dice más adelante en este mismo verso, amad a los hermanos. Está hablando de los hermanos en la fe, ¿no? Amad a los hermanos, temed a Dios, reverenciad a Dios. Y a veces como que nos cuesta un poco de trabajo aceptar el término temed en todo el sentido de la palabra, ¿no? Temed de temer. Porque estamos tan acostumbrados a que Dios es amor, y sí, de veras, Dios es amor, es benigno, es paz, es bondad, y todas estas cosas, hermanos, son atributos de la divinidad, son atributos de Dios. Pero ¿cuántas veces hace falta que los seres humanos temamos a Dios? Porque somos irreverentes, porque no le tememos a Dios, y si no le tememos a Dios, menos vamos a temerle a los seres humanos, al prójimo. De allí el que la vida de ese ser que se está gestando en el vientre de una mujer no valga nada en nuestros días, porque no se respeta a Dios, menos se va a respetar la vida de esos pequeños. O de los ancianos, ¿no?, que a veces pareciera ser que es una carga o que son una carga y se quiere legislar sobre la eutanasia, etcétera. Pues no, la palabra de Dios aquí dice que debemos de temer a Dios y que además debemos de amar a nuestros hermanos. Pero luego termina diciendo, honrad al rey, honrad al rey. Lo mismo que dijo el apóstol San Pablo. Ahora lo está diciendo Pedro. Y Pedro escribe su epístola más o menos en el mismo tiempo, 60 después de Cristo. Y también el apóstol San Pedro pues vivió bajo el azote del gobierno de Nerón.
Y sin embargo, con todo y eso, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol San Pedro nos exhorta y entonces nos dice, honren al rey, honren al rey. Y aquí esta es una palabra muy fuerte, la que Pablo utiliza y la que está utilizando aquí el apóstol San Pedro. Y de hecho en el verso 17 empieza diciendo, honrad a todos. Y termina diciendo, honrad al rey. Sí empieza con el todo y termina con alguien en particular, en específico. Y habla del rey. Habla del emperador, del presidente, del gobernante, del diputado, del senador, etcétera. Y todos los que estén en eminencia, ¿no? Dice San Pablo. Honrad al rey. Este es un término muy fuerte, decía. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que allí dentro de los 10 mandamientos, el segundo mandamiento dice que no debemos de honrar a ninguna imagen. No debemos de honrar. No te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, dice la Escritura. Ni las honrarás. Sin embargo, también más adelante viene el 5º mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, Dios pide para sí mismo la honra y que no se le debe dar a imagen, escultura, etcétera. Pero cuando se trata de los padres, entonces Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Y acá dice que debemos también de honrar a todos. Ya dije, ¿verdad? Reconociendo en los seres humanos, en todos los seres humanos, reconociendo la imagen y la semejanza de Dios en ellos. Pero acá ahora dice que debemos de honrar al rey. Bueno, pues es fácil honrar a Dios porque Dios es Dios. Es fácil honrar a nuestros padres porque son nuestros progenitores. Pero honrar al rey, así honrar al presidente, al gobernante, con todos sus defectos y deficiencias, pues quiero decirte algo, querido hermano, querida hermana, que aquí el apóstol San Pedro no está dando una sugerencia, no está dando una sugerencia, no está proponiendo. El apóstol San Pedro está diciendo, honra al rey, honra al rey, es un imperativo, es un mandamiento. Y tenemos la responsabilidad de honrar al rey. Ay, a veces cuesta trabajo, la verdad. Al conocer todas sus deficiencias, sus defectos, ¿no? Uno de ellos, por cierto, ¿no? Le preguntaron cuántos libros había leído y dice, pues la Biblia, ¿no? Bueno, no sé si quiso decir, bueno, como quizás sabía que pues es un solo tomo, pero son 66 libros, a lo mejor quería decir, pues he leído 66 libros. Le preguntaron, le hicieron alguna otra pregunta respecto a la Biblia y no supo qué contestar. Y uno dice, ¿cómo semejante persona, no? Pero la palabra de Dios dice, honrad al rey, a pesar de sus deficiencias, defectos, a pesar de todo. Tenemos la ordenanza y la ordenanza es, honra al rey. Porque está en esa posición precisamente como gobernante. Así es que ya dijimos que debemos de orar por ellos, debemos de honrarles. Ahora, ahí va otra que todavía un poco más complicada. Debemos de obedecer a las autoridades en sus demandas, ya que han sido puestas por Dios. Toda autoridad ha sido puesta por Dios, toda autoridad. Y por lo tanto les debemos obediencia, ¿sí? Les debemos obediencia, hermanos, a las autoridades. Vamos a buscar allá en Romanos 13, por favor. Vamos a buscar ahí Romanos capítulo 13 y leeremos algunos versos solamente. Dice Romanos 13, del 1 al 4, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Qué fuerte, la verdad, qué fuerte. Sométase toda persona, todos, sin excepción. Hablando del presidente actual aquí en México, cuánta burla, cuánta mofa. La verdad es que uno dice, pues, o sea, ¿qué les ha hecho personalmente, no? Pero la verdad es que sí, la situación es muy difícil también en este sentido, pero la palabra santa nos dice que debemos de someternos a las autoridades superiores, o sea, todos aquellos que están en eminencia.
Porque si tienen autoridad es porque Dios se las ha dado. Y uno puede decir, ay, pero ¿por qué Dios les da autoridad a dichas personas? ¿Por qué? Solamente te quiero recordar que Dios es soberano y que está encaminando la historia al cumplimiento de sus planes, de sus propósitos. Y que un día estas personas, que a lo mejor de veras son lo peor de lo peor, un día van a dar cuenta delante de Dios de su desempeño, de su papel como presidente, como gobernante, como presidente municipal, como senador, como diputado. Un día van a dar cuentas delante del Señor. No creas que todos sus malos actos, sus actos injustos, van a quedar impunes. Incluso a lo mejor en este mundo podrían quedar impunes, pero un día van a dar cuenta. Un día van a dar cuenta. Bueno, pero el punto es, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Y nuestra responsabilidad es obedecer a estas personas. Y dice más adelante en el 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Está fuerte esto, la verdad. Está fuerte. Hay algo dentro de mí como que no está conforme. Pero dice la palabra santa que debemos de someternos a dichas personas, porque si nos oponemos a dichas personas, nos estamos oponiendo al orden de autoridad de Dios. Quiero decirles que hay algo peor que tener de repente estos malos gobernantes. Y lo peor es no tener ningún gobierno. Eso sería peor. No tener ningún gobierno, porque si de por sí, así estamos como estamos, ahora sin gobierno, imagínense ustedes cómo estaríamos. Dice el verso número 3, porque los magistrados no están para para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Bueno, ahora aquí encontramos una exhortación para nosotros, ¿no? Encontramos una exhortación para nosotros. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno. Como creyente en Jesucristo debes hacer lo bueno, lo recto, lo honorable, lo de buena fama. Es lo que nos toca a nosotros. A pesar de todo, es lo que nos corresponde a nosotros. Hacer lo bueno, hermanos. Lo bueno no para salvación, porque la salvación ya la tenemos. Lo bueno por testimonio, porque es lo que nos conviene, es lo que le conviene a la sociedad. Así es que, hermanos, pues hagamos caso de lo que Dios nos está pidiendo. Y por último, allí en el verso número 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Así es que, hermanos, la verdad es que algo peor que tener malos gobernantes es no tener ningún gobernante. Cuesta trabajo, pero es así. Muy bien, ¿qué más dice la palabra de Dios? Bueno, sobre este mismo punto, y con esto termino. Estoy diciendo, hermanos, que Dios nos pide que obedezcamos a las autoridades, ya que han sido puestas por Él. Pero fíjense que hay allí un pequeño paréntesis, un pequeño punto. Debemos de obedecer a las autoridades en sus demandas justas. Digo, por si ustedes pensaban, ¿no?, que los creyentes somos agachones y que jamás tenemos que abrir la boca, pues no. Cuando un gobernante está ordenando, pidiendo que hagamos algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, es responsabilidad del Hijo de Dios, del Hijo de Dios, del creyente en Jesucristo, resistir a dicha disposición, que podría venir desde el mismo emperador, el rey, el presidente, el gobernante, etc. Si va en contra de lo que dice la palabra de Dios, entonces es mi responsabilidad resistir. Vamos a buscar allá, por favor, en Hechos 4, 18 y 19. Hechos 4, 18 y 19, y con este terminamos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Recordemos, hermanos, que Pedro y Juan, como dice el encabezado, estaban en el concilio, fueron arrestados por ser creyentes, por predicar el evangelio,
y entonces los iban a soltar, pero les estaban poniendo condiciones. Y es lo que Pedro aquí nos dice en los versos 18 y 19. Dice, y llamándolos, o sea, a Pedro y a Juan, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Les intimaron. Yo diría, les intimidaron. Les amenazaron. Les amenazaron. Quisieron coartar su libertad de expresión. Y entonces dice la palabra que los intimaron y les dijeron que en ninguna manera, por ningún motivo les prohibieron, ¿no? Les dijeron, no queremos que sigan hablando ni enseñando en el nombre de Jesús. Y aquí entonces los apóstoles se encontraron en esta situación, ahora sí que entre la espada y la pared. ¿Y qué iban a hacer? Porque allí estaban las autoridades civiles y también las religiosas, prohibiéndoles a los creyentes, prohibiéndoles pues propagar su fe, hablar de su fe. Y esto se ha repetido en varios periodos de la historia, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Cómo no vamos a hablar, hermanos? ¿Cómo no vamos a enseñar las verdades que contiene la Sagrada Escritura? De allí el punto que nosotros como creyentes no estamos de acuerdo. Repito, no estamos de acuerdo con el aborto, no estamos de acuerdo con la eutanasia, no estamos de acuerdo con la legalización de las drogas. No estamos de acuerdo con la ideología de género, hermanos, con el feminismo, no estamos de acuerdo. Digo, esto no es popular y a veces los creyentes somos censurados en diferentes medios y plataformas incluso. Pero no podemos sujetarnos a esto. No podemos sujetarnos a estas ideologías, ¿no? Del matrimonio entre dos personas del mismo sexo, hombre, mujer. No podemos dejar de enseñar que es en contra de la voluntad de Dios. No podemos dejar de hablar sobre la adopción de niños por personas unidas en matrimonio del mismo sexo. No podemos, hermanos. Y claro, podríamos hablar también de disposiciones económicas. Y sería nuestra responsabilidad levantar la voz. De allí que se hable de nuestra vocación profética, y la vocación profética entendida desde acá como creyentes en Jesucristo y como presbiterianos hijos de la Reforma, hermanos, pues no estar allí según adivinándole el futuro a la gente como se hace en muchas denominaciones. O sea, la vocación profética es denunciar la injusticia social. ¿Y eso cuánta falta nos hace dentro de la iglesia? Y a veces los pastores hemos faltado a esa responsabilidad. Y el creyente común y corriente, pues claro, tampoco lo sabe y no lo hace. Pero es nuestra responsabilidad, hermanos. Y dice allí más abajo estoy en el 18, dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera, fíjense ustedes, en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y dice el 19, mas Pedro y Juan respondieron al presidente, al gobernante, a la figura de autoridad que estaba allí. Sí, Pedro y Juan estaban conscientes que habían recibido autoridad de parte de Dios y que eran precisamente los depositarios de la autoridad y que Dios les había dado dicha autoridad. Y con todo y eso, entonces el apóstol Pedro y el apóstol Juan y los apóstoles en general, incluidos Pablo, dice aquí, entonces Pedro y Juan respondieron diciendo, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. A ver, ¿qué creen ustedes que sea más importante? ¿Obedecer a ustedes o obedecer a Dios? Júzguenlo. Y claro, la respuesta es lógica y es obvia. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto, querido hermano, querida hermana, nos podría costar mucho. A los primeros cristianos les costó mucho. La cárcel, el circo romano. Ser echados al circo para morir por los gladiadores o por las fieras, o servir como antorchas humanas, ser despojados de sus bienes,
morir incluso. Pero, hermano, cuando las autoridades se oponen a la justa ley de Dios, a los justos mandamientos de Dios, a la justa voluntad de Dios, hermanos, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, sea quien sea, sea quien sea. Es nuestra responsabilidad obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es que, hermanos, pues digo, hay otras cosas más que podríamos hablar, pero vamos a dejarle hasta aquí. Y yo quisiera que termináramos pues haciendo una oración por aquellos que están siendo elegidos en esta hora. Y hermanos, sabemos que de repente los que son elegidos, antes de la elección andan allí visitando a la gente y hablándole bonito a la gente, después de la elección y que quedan en el puesto que buscaban, se olvidan de la gente, se olvidan de sus promesas y vuelvo a repetir, todo es para acá, solamente para ellos. Agua para su propio molino y a la gente nada. Sin embargo, debemos de orar por ellos. Así es que en esta hora les invito para que inclinemos nuestra frente y hagamos una oración por esta situación que está llevándose a cabo en este domingo 6 y pues pidamos al Señor por estas personas que van a ocupar puestos de autoridad para que Dios las ayude, las bendiga y que tengan temor de Dios, que tengan temor de Dios. Inclinemos nuestra frente, oremos. Padre eterno, en el nombre glorioso de Jesucristo, en esta hora venimos delante de tu presencia para poner, Señor, en tus manos la vida de nuestra nación, que tanto ha sufrido y por tantos años, décadas, incluso podríamos decir, por tantos siglos, ha sufrido, ha sido explotado, humillado, empobrecido. Ten misericordia de nuestra nación, Señor. Ten misericordia. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que la luz de tu evangelio, que la luz de tu presencia resplandezca, Señor, y acabe con las tinieblas de la corrupción, de la inmoralidad, de la injusticia, del abuso. Y que tu reino, Señor, sea implantado en nuestra nación, en toda nuestra nación. Y que las personas que ocupan puestos de autoridad, Señor, realmente sean temerosos de ti y cumplan, Señor, con su trabajo, con su ministerio, porque es un ministerio también, Señor, con temor y con temblor, no buscando lo suyo propio, sino servirte a ti en primera instancia y servir a la gente, Señor, aunque tienen autoridad sobre ellos, Padre. Te rogamos, Padre Santo, que pongas, Señor, a las mejores personas, Padre Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Y igual, Padre, a nosotros muévenos para orar, para rogar, para suplicar por ellos, Padre Celestial. En el nombre precioso de Jesús hacemos nuestra oración en esta hora. Amén, Padre Santo. Amén. Vamos a continuar con el orden de culto, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hermanos, vamos a entonar el himno 627. Hoy es un día importante en nuestra nación. Estamos saliendo a votar. Si ustedes ya fueron a votar, felicidades, hermanos. Si no, bueno, parece que después del culto tenemos todavía tiempo para asistir a las casillas electorales. Y vamos a entonar el himno 627 como una oración a nuestro Señor, intercediendo por nuestro país. Y esperanza a mi país, ilumina, Señor, a México, no permitas que esté lejos de ti, de tu amor necesita México. Guarda en tu corazón a México, en el nombre precioso de Jesús, te pedimos, Señor, por México.
sus gobernantes. Pon tus ojos en cada amanecer, cada vez que despierta México. Pon tu mano bendita en cada ser. Santifica, Señor, a México. Bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente, a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar por las ofrendas y después vamos a entregarlas. Padre Santo, te damos gracias, bendito Dios, por todo lo que has hecho. Padre Santo, que es tu voluntad, bendito Dios, y te agradecemos por ello, Padre Santo. También, Señor, te queremos pedir por estas ofrendas, Padre Santo, que las bendigas y que sirvan para tu gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias a Dios, estamos a punto de concluir con este acto de culto. Creo que el Señor nos ha bendecido grandemente, así es que pues les invito para que oremos en el transcurso de la semana. Ya ustedes conocen algunos de los motivos que les he estado encargando, que pongan en las manos de Dios. Les sigo pidiendo que sigan orando, hermanos. Oremos por nuestro país, hermanos. La gente todavía está saliendo a votar, así es que pidámosle al Señor que manifieste su voluntad y ponga a las personas pertinentes que beneficien al pueblo y que, claro, pues todo redunde para la gloria de su santo nombre. Vamos a hacer una oración y después recibiremos la bendición pastoral. Les invito a que nos pongamos de pie, los que están aquí, y usted allá también en su hogar, póngase de pie, por favor. Vamos a orar en esta hora. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, en esta hora te queremos rogar, Señor, que pues nos sigas bendiciendo, Padre. Seguimos poniendo en tus manos a nuestra nación, a nuestro país, a los que nos gobiernan, aquellos que tú vas a elegir para que estén al frente, Señor, de la nación mexicana. Padre Santo, queremos encomendarlos a tu gracia y queremos pedirte sobre todo, Señor, que tu temor reine en sus corazones para que no hagan su propia voluntad, sino que hagan tu voluntad, bendito Dios. Asimismo, Señor, te rogamos por nuestros hermanos que están pasando por alguna necesidad, que tú les bendigas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo rogamos todo. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes, con cada uno de sus seres queridos, desde ahora y para siempre. Amén. Maranata, Cristo viene, hermanos.